Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto esta mañana y vamos a iniciar cantando. El culto de hoy va a ser maravilloso. Muy bien, vamos a orar. Mi Señor, mi Dios, en el nombre santo de Jesucristo, nuevamente delante de ti, Señor, para darte gracias por la bondad y la misericordia que nos permites para estar aquí, Señor, y cantarte a ti, alabarte a ti, reconocerte a ti, sabiendo solamente que tú eres el único que lo merece, Padre Celestial. Bendice, Señor, a cada familia que reunida en su casa está en este momento, Señor, listo para adorarte, para exaltar y reconocer tu grandeza, tu nombre, tu poder, Padre Celestial. Rogamos pues que bendigas a cada familia, bendigas a cada uno de los oyentes, Padre Celestial, y que el nombre santo de Jesucristo permite, Señor, que tu palabra haga eco, Señor, y que produzca, Señor, el fruto por el cual es predicado. Manifiéstate con tu poder y tu gracia, y Señor, te rogamos que tú sigas obrando y manifestándote en el mundo, en la naturaleza y en todas las cosas. Confiamos, Señor, en ti y esperamos en tu nombre santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar, hermanos, ahora el himno número 395. No te dé temor hablar por Cristo. Siempre, oh,
número 468. Hallé un buen amigo. Hermanos, el himno 466, Victoria en Cristo. Somos sangre
Muy bien, Dios les bendiga. Estamos contentos, agradecidos con el Señor que nos permite un día más para estar delante de ustedes y predicar la palabra del Señor. Deseamos que el Señor siga bendiciendo sus vidas y que Dios siga obrando en fortaleza y en ánimo. Así es que gracias a ustedes que están siendo fieles y ustedes también que están contestando sus lecciones de escuela bíblica cada jueves, ¿verdad? Que les estamos llevando su clase, la están regresando. Muchas gracias, Dios los bendiga y por favor no deje respuestas sin contestar, en todo caso que tenga alguna duda, hable a los teléfonos que tiene por ahí, pregunte y con gusto le ayudaremos a tener la respuesta para que toda su hoja de respuesta esté completa. Así es que Dios les bendiga. Estamos rogándole al Señor que ya esto pare y que podamos nuevamente reunirnos en la casa del Señor. Y bueno, en unas cuantas semanas yo creo que con la ayuda de Dios estaremos reuniéndonos, ¿verdad? Todos los días nos dan fechas nuevas, ¿verdad? Y hay uno que dice que hasta dentro de 2 años, ¿verdad? Así es que todos los días hay novedades en esto, pero confiemos en Dios que Él tiene la última palabra y roguemos al Señor que Él pare el virus y que, bueno, también estaba pensando y orando esta mañana todas las familias, todas las gentes que han perdido seres queridos a lo largo y ancho del país y del mundo entero, ¿verdad? Hay gente que ha fallecido, gente que está muriendo, entonces pues también que Dios tenga misericordia de esas personas en las diferentes partes del mundo donde han fallecido y sobre todo pues que tenga misericordia de quienes están con vida sufriendo la pérdida de sus seres queridos. Oremos al Señor por ellos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, queremos rogarte, mi Señor, mi Dios, que tu grandiosa misericordia se siga dejando ver en este mundo, Padre Celestial, por todas aquellas personas que han fallecido y han dejado, Señor, familia, han dejado hijos, han dejado nietos, han dejado esposa, han dejado familia, Padre Celestial, Madre, Padre. Te ruego, mi Señor, en el nombre de Jesús, que tú les ayudes, les fortalezcas, les des la gracia, la ayuda, Señor, que requieren aquellos que han muerto y no han confiado en ti. Padre, te ruego que seas con sus familiares para que ellos crean, para que ellos escuchen de tu bendita palabra, mi Señor. Manifiéstate pues con el poder de tu nombre santo y te ruego, Señor, que sigas obrando para detener, Padre Celestial, esta pandemia en el mundo entero, Señor. Confiamos, Señor, en ti, esperamos en tu gracia, esperamos en tu poder y en tu nombre santo. Confiamos en ti, sigue obrando, Señor, en nuestra ciudad. Detén, Señor, este asunto en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y en los Estados Unidos, en todo el mundo, mi Señor, para la gloria de tu nombre santo. Señor, confiamos, Señor, en ti y esperamos que tu nombre sea enaltecido. En Cristo rogamos y pedimos y le decimos todo. Amén. Muy bien, pues Dios les bendiga. Sigan orando, sigan leyendo la palabra de Dios, sigan contestando las lecciones, sigan atentos a lo que se está haciendo, a la predicación de la palabra de Dios y caminen con la verdad de Dios. Les amamos en el Señor, les extrañamos y bueno, confiamos en el Señor que pronto nos reunamos para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo todos juntos como cada domingo. Dios les bendiga. Vamos a continuar. Enseguida ese tiempo y la oportunidad para recoger los diezmos y las ofrendas de este culto, vamos a cantar todas las promesas del Señor Jesús, número 331, pero antes de eso hacemos una oración por el pastor. Oremos al Señor. Mi Padre Santo, eres bueno y eres misericordioso. A pesar de la condición, Señor, en que está viviendo,
Tú estás proveyendo, estás supliendo, Padre Celestial, a mis amados hermanos en Cristo. Yo ruego, Señor, que por favor, en tu gracia bendita y divina, sigas proveyendo y sigas supliendo. Aquellos, Señor, que con debilidades y dificultades, Padre Celestial, que están batallando, Señor, con la provisión, yo te ruego que poderosamente te manifiestes y te glorifiques. Ayúdanos, Padre Celestial, sigue supliendo con abundancia, y aquellos que están en los trabajos donde todavía el trabajo le está sosteniendo aunque está cerrado, yo te ruego, Padre Celestial, que tú bendigas a esos empleadores, a esas fuentes de trabajo, aquellos que siguen trabajando, Señor, y están al 100%, pues bendito y alabado sea tu nombre, manténlos así, guárdalos en salud y fortaleza. Señor, aquellos que han perdido su trabajo, yo te ruego, Padre Celestial, que tú obres y te manifiestes y sigas sufriendo. Eres bueno, mi Señor, eres misericordioso. Ayúdanos a recordar que en el tiempo de la escasez, la solución que tú nos das es darte a ti. Porque cuando damos, entonces, en la medida que demos de esa manera, tú vas a suplir, tú vas a proveer con abundancia. Confiamos, Señor, en ti, esperamos en tu nombre santo, en Cristo rogamos, pedimos y merecemos todo. Amén y amén. Bien, vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 32. Salmo 32. Dice la palabra de Dios ahí: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él,
Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y goceaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Vamos a escuchar música especial.
Bien, hermanos, nuevamente buenos días. Vamos a ver la palabra del Señor en este salmo, en que podemos leer podemos leer con atención aquí. Y el salmista David está escribiendo aquí, inspirado por el Espíritu de Dios, ¿verdad?, acerca de la bendición del perdón, de cómo es tan importante, estimados hermanos, pensar, entender, ver en nuestras vidas. La verdad es que el pecado es una situación tremenda. Desgraciadamente parece que de repente olvidamos los creyentes lo que el Señor nos ha perdonado y olvidamos lo que esto representa. Y hay gente que de repente está pensando en que Dios no le bendice. Hay creyentes que de repente están pensando en que Dios no le bendice y que y olvidan lo que es la bendición del perdón de nuestros pecados, Aquí dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Oremos. Padre, en el nombre precioso y santo de Jesucristo, queremos darte gracias, mi Señor, una y mil veces por el perdón de nuestros pecados. Realmente es una gracia tan tremenda, tan infinita, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas. El perdonarnos, Padre Celestial, y no solamente perdonarnos, sino tomar nuestros pecados y lanzarlos, sepultarlos en lo profundo de la mar para jamás acordarte de ellos. Qué tremenda situación, mi Señor, mi Dios. Qué dicha, qué gozo, Señor, debiera de invadirnos cada día aquellos que hemos confiado en ti para el perdón de nuestros pecados. Que nada debiera de opacar ese gozo, Señor, porque bendito sea tu nombre, tu perdón es para siempre. Señor, te amamos y te alabamos y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes. Te rogamos que el nombre de Jesucristo, Señor, sea enaltecido. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro Dios. Señor, confiamos en tu nombre santo. Ayúdanos, por favor, con tu palabra esta mañana. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a guardar nuestro corazón, y que el nombre de Cristo reciba la gloria y la oración. En Cristo rogamos y le hacemos todo. Amén y amén. Pues como le estoy diciendo, estimado hermano, estimado amigo, una de las más grandiosas bendiciones que el Señor nos dio y nos ha dado es precisamente cuando confiamos en Él, cuando confesamos nuestros pecados. Él perdonó nuestros pecados, nuestras agresiones. Este salmo nos dice que es bienaventurado el hombre que ha sido perdonado. Bienaventurado, y como ya otras ocasiones hemos dicho, la bienaventuranza es precisamente un asunto de doble bendición, un asunto de doble gozo, un asunto de dicha y felicidad, un asunto de gozo y bendición, ¿verdad? Así es que si usted ha confesado sus pecados al Señor, ya ha confiado en Él, esta grande bendición es suya. Y estimados hermanos, nadie nos la puede quitar. Nadie nos la puede quitar. Seguido nuestros pecados en el pasado, los pecados cometidos en el pasado nos asaltan y regresan a nuestra mente. Y tenemos que regresar entonces a esto. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca del Señor Jesucristo, hablando acerca del pecado allá en Juan, el capítulo 8.
Juan capítulo 8 y el versículo 34. Dice la palabra del Señor ahí, Juan 8:34. Dice nuestro Dios, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Miren, usted y yo que ahora hemos recibido el perdón de nuestro Señor, tenemos que recordar lo que el Señor nos dice. Dice que en aquel tiempo vivíamos esclavos del pecado, esclavizados a una manera de vivir pecaminosa. Es lo mismo de aquel que era un borracho, que éramos borrachos, vivíamos esclavizados al borracho, a la borrachera, diciendo: ya no vuelvo a tomar, ya no voy a tomar, pero caía siempre en lo mismo, porque estaba esclavizado. Y en ese tiempo pues no se entendía. Esclavizado al pecado, aquel que vivía en las drogas, pues estaba esclavizado a la droga. Igualmente, aquel que vivía, ¿verdad?, precisamente a las drogas del otro tipo, esclavizado a las drogas del otro tipo, pues también vivía esclavizado a las drogas, a toda esta clase de situaciones, a toda esta clase de conductas, ¿verdad? Aquel que era un mentiroso, ¿verdad?, continuo, consuetudinario, entonces era alguien que siempre estaba metido en la cuestión de la mentira, no podía hablar sin mentir. Qué lástima que siga viviendo esa vida, porque ya sus pecados fueron perdonados. Aquel que vivía esclavo al cigarro, pues mire, era esclavizado, no podía vivir sin fumarse un cigarro, y una y otra cosa. Aquel que vivía esclavo al sexo ilícito, pues mire, esclavizado, no podía vivir sin esa situación, a la fornicación, al adulterio, esclavizados a esa clase de situación. El Señor Jesucristo dijo claramente que éramos esclavos del pecado antes de confiar en Él. Éramos esclavos del pecado. Y qué tremenda situación. Qué tremenda situación, estimados hermanos. Es precisamente de lo que el Señor estaba hablando, esclavo al pecado. Y qué lástima si usted y yo ya hemos sido perdonados y vivimos esclavizados a la misma conducta de pecado que antes de Cristo teníamos. ¿Verdad? Esa conducta de pecado, aquel que vivía esclavizado a la pornografía, estaba esclavizado, es pecado, y estaba esclavizado al pecado, una y otra vez, a la grosería, esclavizado completamente a la grosería. Entonces, eso precisamente es lo que el Señor Jesucristo dice. Miren nada más, eso es precisamente por eso es que dice la Biblia, la bienaventuranza, el bienaventurado, que es el hombre que es pecado, que es perdonado sus transgresiones, sus pecados, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Entonces también nos dice el Señor ahí en el nuevo Evangelio según San Juan, el capítulo 15, Juan capítulo 15, dice el Señor ahí, el versículo 22, dice el Señor: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Miren nada más qué situación tan tremenda también. Hoy la gente escucha de la palabra de Dios, la gente escucha del Evangelio, la gente escucha de lo que Dios dice en su palabra, y hay gente que le pregunta a uno: ¿es usted pecador? Dice: no, es que yo no le hago mal a nadie. Pero mire, si no tuviera ningún pecado, eso diciéndolo de una manera, ¿verdad? Usted sabe cómo. Si no tuviera ningún pecado, el hecho de que les hablemos y no crean al Señor Jesucristo ya es un pecado. Dice: si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tenían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. No hay excusa por el pecado. No hay excusa por el pecado. No hay justificación en esta tierra personal o individual por el pecado. No hay, dice el Señor, no tienen excusa por su pecado. No hay manera de que nos excusemos, de que digamos: no, es que sí, tengo razón porque robé para alimentar a mis hijos. No hay excusa por el pecado, ¿verdad? Asesiné para alimentar no hay excusa por el pecado.
hice tal o cual cosa porque por mi familia. No hay excusa por el pecado. No hay excusa. Yo me metí en fornicación, adulterio por la culpa de... No hay excusa por el pecado. Me emborraché porque me desilusionaron. No hay excusa por el pecado. No hay ninguna excusa por el pecado. No hay, dice el Señor Jesucristo, ninguna excusa. Nada hay que nosotros mismos podamos tener nosotros mismos para excusarnos del pecado. En 1 de Juan capítulo 5, 1 de Juan capítulo 5, y el versículo 17 dice, la primera parte de ese versículo dice: toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Pero el pecado no de muerte, dice, ¿verdad? Toda injusticia es pecado. Ay, es que yo ya no sé qué es el pecado. Toda injusticia es pecado. Así es que, estimados hermanos, miren la verdad, amigos, la verdad es que entonces somos pecadores. Somos pecadores, somos ingratos y malos, ¿verdad? Pecando en contra de Dios todo el tiempo. Y todo pecado que cometemos, le quiero recalcar, es en contra del Dios Todopoderoso. Así es que el pecado tan tremendo, porque ya dijimos, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, y el pecado condena al infierno, ¿verdad? Así es que es terrible. Es terrible. El no confiar en Dios es pecado. El no creerle a Dios es pecado. El ver su palabra es pecado. Es pecado, ¿verdad? Es pecado. Y el pecado es tan tremendo, tan terrible en nuestras vidas, con el cual ofendemos a nuestro Dios continuamente, al Dios que nos ama, al Dios que ama a este mundo, ¿verdad? Es pecado. Es pecado. Por eso la palabra de Dios nos dice, y eso es algo que yo quiero considerar con usted esta mañana: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Transgresión, ¿verdad? Pecado, transgresión perdonada, pecado perdonado. Versículo 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Le digo, seguido viene a nuestras mentes el recuerdo del pecado. El recuerdo del pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Y qué glorioso es recordar que Él pagó nuestros pecados con su sangre preciosa. Él los sepultó en lo profundo de la mar para jamás acordarse de ello. El salmista le decía al Señor: Señor, de los pecados de mi juventud no te acuerdes, ¿verdad? No te acuerdes. Y qué tremenda situación, ¿verdad? Qué tremenda situación, porque mire, al igual que el salmista, muchas veces estamos recordando esos pecados y decimos: ay, Señor, perdóname por pecado, pero el Señor ya lo olvidó, ya lo sepultó a lo profundo de la mar. Ya lo sepultó a lo profundo de la mar, ya se olvidó de ello, se olvidó de esa clase de cosas, ¿verdad? De esa clase de situaciones. Y además, estimados hermanos, ahora que ya hemos sido perdonados, el Señor espera, dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad. La primera bienaventuranza es porque ya fueron perdonados nuestros pecados y nuestras transgresiones. Perdonados nuestras transgresiones y cubiertos nuestros pecados, cubiertos con la sangre. Esa es la primera bienaventuranza aquí, ¿sí? El Señor nos dio esa dicha, esa felicidad, ese gozo de que ya nuestros pecados han sido perdonados. La siguiente bienaventuranza aquí es precisamente, dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora es el caminar en la vida. Ahora es un creyente que camina en la vida sabiendo que sus pecados ya han sido perdonados, sabiendo que ya no hay nada, sabiendo que delante de Dios no hay nada que se interponga para que sus ruegos, para que sus súplicas, para que sus oraciones lleguen a la presencia del Señor. Alguien que está caminando con una claridad de mente, un corazón limpio y un espíritu deseoso de disfrutar la comunión con el Dios del cielo. Bienaventurado. Dice que esa será otra bienaventuranza para el hombre que ha confiado en el Señor, que camina confiando, que camina confesando su pecado, porque no olviden, pecado no confesado es pecado no borrado.
Pecado no confesado es pecado no borrado, pero pecado confesado es un pecado que ya ha sido perdonado y olvidado por el Dios del cielo. Por el Dios del cielo. La verdad es que la confesión, tenemos que recordarlo, la confesión es decirle al Señor lo que hemos hecho en nombre y apellido, ¿verdad? De confesar al Señor el pecado que hemos hecho con nombre y apellido. Esa es la confesión. Esa es la confesión. El salmista, ¿verdad?, oraba al Señor precisamente por el pecado, por el perdón de sus pecados. El versículo 5 dice: mi pecado, Salmo 32, versículo 5 dice: mi pecado te declaré. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice: mi pecado te declaré. Mi pecado te declaré. Mi hermano, muchas de las veces estamos, ¿verdad?, confiando más que en Dios para el perdón de nuestros pecados, estamos confiando en nuestras palabras. En la oración decimos: ay, Señor, perdona todos mis pecados en nombre de Cristo Jesús, amén. Ya estás perdonado, ¿verdad? Y estás confiando en tus palabras. No estás confiando en lo que Dios dice, en su palabra. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mi iniquidad. Ciertamente, cuando confesamos el pecado avergüenza, porque eso es, hermano. El pecado nos avergüenza. Hay tanta gente que he encontrado con las manos en la masa, con las manos en el pecado, ¿verdad? Mire, la verdad es que ni aún así confiesan su pecado. No es cierto, no. Aun cuando ya fue, imagínense, delante de Dios. La dicha del perdón es precisamente porque el Señor escucha de nosotros el perdón, la confesión de nuestro pecado y la declaración de nuestra iniquidad. Mi pecado te declaré, dice, y no encubrí mi iniquidad. Así es que la segunda bienaventuranza es aquel que ha sido perdonado y que camina al lado del Señor. Allá en el Salmo 40. En el Salmo 40 dice la palabra del Señor, el Salmo 40 y el versículo 4 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Esta es precisamente la bienaventuranza para el hombre que camina confiando en Dios, para el hombre que camina sabiendo que sus pecados han sido perdonados, para el hombre que camina, ¿verdad?, el creyente que camina, ¿verdad?, con un espíritu en el cual no hay engaño, un espíritu que es genuino, un espíritu que está buscando a Dios Todopoderoso de todo su corazón, un espíritu con el cual está caminando y está haciendo exactamente lo que el Señor le ha mandado. No, en su espíritu no hay engaño. Mi hermano, qué interesante que pensemos y caminemos en esta manera. Un espíritu en el cual no hay engaño. Recuerde que el Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Y no podemos entonces ahí, en ese espíritu que el Señor nos ha puesto, ¿verdad?, tener engaño. Un asunto importante entonces es que, Señor, tú conoces mi mente, conoces mi corazón, pero también conoces cómo mi espíritu te está adorando. Sin engaño, sin doblez, sin quebranto. Amén. Así es que este asunto es importante. En el Salmo 84 dice la palabra del Señor, versículo 12, 84:12, dice el salmista: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Esto es verdaderamente importante. Dichoso el hombre que en ti confía. El hombre que en ti confía. Esa es la bienaventuranza del hombre que camina confiando en Dios. Mira, hermano, cuando hablamos acerca de confiar en Dios, hablamos de confiar en Dios solamente en las cuestiones, parece que en las cuestiones del dinero y parece que en las cuestiones de salud. Pero no confiamos en Dios para decirle todos nuestros pecados.
para confesarlo, para no guardar en nuestro espíritu esas cosas de una manera engañosa y no reconocer nuestra condición. Ah, sí lo hice porque ya también ya los conoces, mi Señor, ya sabes cómo son, y ya sabes que si yo no actúo así, ¿verdad? El asunto importante es, dice, bienaventurado el hombre que en ti confía, dichoso el hombre que en ti confía. La segunda, primero la bienaventuranza del hombre cuyas transgresiones son perdonadas y cuyo pecado es cubierto. Esa es la primera bienaventuranza. Y la segunda bienaventuranza que menciona el Salmo 32, ahí David menciona, bienaventurado el hombre que camina, después de que ha sido perdonado, camina con Dios genuinamente. Ah, mi hermano, como seres humanos tenemos tantos recovecos, tantas situaciones. Hay ocasiones en que nos hacemos nosotros al pensamiento de que no somos responsables, aunque hayamos cometido la falta. Y nosotros mismos nos convencemos a nosotros mismos de que no somos responsables, de que lo hicimos como respuesta, como solución, como ayuda, como lo que sea. Mentimos, pero es que no le podía decir la verdad, ¿verdad? Mentimos, es que no, si le digo la verdad le hago más daño con la verdad que con la mentira, con la verdad que con la mentira. Entonces nos justificamos muchas veces. Entonces Dios nos conoce, por eso dice, bienaventurado el hombre que en ti confía, dichoso el hombre que confía en el Señor. Así es que, hermanos, sigamos viviendo esta clase de vida del hombre, de la persona. Hay gente que vive con una fe mediatizada, porque siempre sus pecados pasados le han agarrado el cuello y le asfixian la fe. Esa es verdad. Hay gente que vive con sus pecados, aunque sabe que el Señor le ha perdonado. Creyentes que aunque saben que el Señor les ha perdonado, les ha limpiado su pecado, se ha olvidado el pecado, lo han leído en la palabra de Dios, pero siempre el pecado pasado, les asfixia la fe, les mediatiza la fe y no les permite, ¿verdad? Y mire, y la verdad quisiera decir que unos cuantos, pero a mí se me hace que a muchos de nosotros en ciertos momentos en nuestras vidas es lo que nos sucede. Inmediatiza la fe. Por eso dice la Biblia, dichoso el hombre que en ti confía. El que confía de que ya sus pecados han sido perdonados. El que no va a recordar y no va a vivir otra vez atado a esa carga pesada de pecado, porque ya sabe que es bienaventurado, que es dichoso, feliz, porque sus pecados han sido perdonados y porque camina el camino del Señor. Así es que, por eso le digo, el versículo 3 del Salmo 32 continúa, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mire, es exactamente lo que le estoy diciendo, lo mismo que le sucedió a David, mientras no confesó su pecado, dice, mire, y recuerde que este gran héroe de la fe, David, fue un hombre que adulteró, fue un hombre que asesinó, fue un hombre que cayó en la mentira, en la soberbia, pecado. Pero él dice que mientras no confesó su pecado, se envejecieron sus huesos. Ciertamente hay pecados terribles. Ciertamente hay pecados enormes. Ciertamente hay pecados de mucha profundidad. Y como seres humanos, la más de las veces no estamos, la verdad, listos para poder emerger de esa profundidad del pecado. Tenemos que recordar, tenemos que creer, tenemos que confiar en lo que el Señor dice. David, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, sobre mí se agravó tu mano. La verdad, solamente el Señor. Y sabe una cosa importante,
una cosa importante. Nadie, ninguno tenemos cara para juzgar a nadie más por el pecado. Se requería solamente el santo y justo Señor Jesucristo. Ninguno. De repente, ¿verdad? De repente queremos ponernos la careta, la máscara de tanta santidad y decimos, ay, qué tremendos y qué viles pecadores son estos. Mira nada más qué tremendas cosas hicieron estos. Mira nada más qué tremendas cosas hicieron en el pasado fulano y perengano. Pero ¿quién fregado eres tú y quién fregado soy yo? Para poder enjuiciar. ¿Quién? Otros viles pecadores. Otros viles pecadores. Viles pecadores que tenemos que decir al Señor, oh Señor, gracias por la dicha del perdón. Gracias, Señor, porque nuestros pecados han sido perdonados. Gracias, Señor, porque David dijo, mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Todo lo veía seco David. Todo le parecía seco a David. A David todo en su interior se sentía tan seco, envejecido por dentro, dice la palabra, mientras no confesó su pecado. Mientras vivió con el pecado encima, mientras no confesó delante del Señor que era tan pecador y dijo específicamente lo que había cometido. Mi pecado te declaré, dice, y no encubrí mi iniquidad, ¿verdad? Así es que no se le olvide, pecado no confesado, pecado no perdonado. Porque la Biblia dice, ese versículo que usted y yo recordamos y deberemos de recordar continuamente, allá en 1 de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 9, cuando dice, gloriosamente, dice la palabra de nuestro Dios ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, gloria a Dios, estimados hermanos. Él es fiel y justo. Él el justo, Él el que no puede vivir en el pecado y en la maldad. Él escucha nuestra confesión, dice la Biblia, y nos perdona porque es fiel y justo y nos limpia de toda maldad. Nos limpia de toda maldad. Qué porciones de la palabra de Dios, estimados hermanos, que traen a nuestro corazón ese ánimo, ese gozo, esa alegría de saber que el Señor nos ha perdonado. En Isaías el capítulo 43, en el versículo 25 dice la palabra del Señor. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Gloria al Señor. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Oh, mi hermano, qué glorioso es escuchar y qué glorioso es leer lo que la palabra de Dios dice. Dice que Él es el que borra nuestras rebeliones, dice, pero por amor de sí mismo, dice, y no me acordaré de tus pecados. Y eso es precisamente lo que le estoy diciendo. Cuando ese tiempo llega a usted, cuando ese momento llega a usted en que empezamos a acusarnos, en que pues empezamos a mediatizarnos en nuestra fe, en que empezamos a asfixiarnos por nuestros pecados pasados, el Señor dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré más de tu pecado. No me acordaré más de tus pecados. No se va a acordar. El día que le confesamos, ese día nos perdona y jamás de los jamases se vuelve a acordar de nuestros pecados. Así es que, mi hermano, esto entonces deberá ser el asunto por el cual cada día deberemos pararnos fieles y firmes al Señor, rogándole, pidiéndole al Señor que el nombre de Jesucristo sea enaltecido y darle gracias por ese gozo, por esa bendición de que Él nos ha perdonado. Por eso dice la palabra de Dios, versículo 6 del Salmo 32. Versículo 6 del Salmo 32. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado.
Por esto orará a ti. Y por esto, ¿cuál es por esto? La confesión de los pecados. Es un asunto importante. Cada creyente, cada hijo de Dios, deberemos de estar cuidando precisamente nuestra relación con Dios, en nuestra confesión de pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dice. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Y lo dice, ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. No llegarán estas a él. Oh, mi hermano, esto es precisamente el asunto importante de que Dios continuamente perdona nuestros pecados. Y no deberemos, hermanos, estar esforzándonos en el pecado y en la maldad. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. No se le olvide, el pecado trae consecuencias. El pecado trae castigo en sí mismo. No se le olvide que hay muerte. El resultado del pecado es la muerte. No se le olvide acerca de este asunto. Por eso es necesidad que continuamente confesemos nuestra condición delante de Dios. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, dice el salmista. Miren nada más que gozo en la dicha, el gozo de saber que mis pecados han sido perdonados. El gozo, la dicha de saber que puedo caminar cerca de Él todos los días, con claridad, con honestidad. El gozo y la dicha de saber que no solamente eso, oro al Señor y Él me perdona y además me guarda. Es mi refugio, es mi refugio. Miren, qué tremenda situación. En el versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Qué tremenda situación. La dicha de que hemos sido perdonados nos da la bendición de que podemos caminar con Él. Nos dice que somos bienaventurados y confiamos en Él. Pero luego nos dice, mira, no insistas en el camino del pecado y de la maldad. Ya has sido perdonado. No insistamos en el camino del pecado y de la maldad. ¿Para qué? No seas necio. No seas como el caballo, como la mula, dice, que necesita ponerle una rienda, cabeza y un freno, una rienda para sujetarle. Oh, qué tremenda situación, mi hermano. Qué tremenda situación. A veces decimos, hey, no le pegues porque le estás pegando como si fuera un animal. Pero mira, el Señor nos está diciendo, no seas animal. No quieras que te tengan sujeto, no quieras que te tengan nada más sujeto para que no peques, para que no andes en la maldad, no andes en el pecado. No insistas. Qué tremenda situación de creyentes que insistimos en el pecado a pesar de que sabemos qué es lo que el Señor ya nos ha dicho. Ya el Señor nos ha dicho, no necesita que te estén jaloneando, ¿verdad? Oh, mi hermano, en este tiempo, qué tremenda situación. Yo quisiera que cuando vea uno y ve los que están atentos a esta publicación, a esta transmisión, 23, a veces 43. Yo no sé si es porque se juntaron muchos y lo vieron en un solo equipo, pero a mí se me hace que no. A mí se me que hay muchos que van a esperar que el Señor los jalonee para que se acerquen. A mí se me hace que hay muchos que van a ser estirados, escaloneados por el Señor para recordar que han hecho un pacto con el Dios del cielo. Tremenda situación. Tremenda situación. Porque hay gente que está diciendo, no, pues yo ni tengo, pues yo ni le sé. Yo sí lo tengo, pero no lo sé. Yo sí tengo, pero no está buscando. No está buscando la oportunidad. No está buscando la manera. Mire, dice la palabra del Señor, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados como con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Si no, no se van a acercar, ¿verdad? Si no hay alguien que lo cargue para que se acerque, no se va a acercar.
Si no hay alguien que haga el trabajo por usted, usted no se va a acercar. No sea de esa manera. No deje que lleguen sus momentos de jalones y situaciones para que usted realmente se acerque. La palabra del Señor dice ahí en el Proverbio 26. Proverbio 26 y el versículo 3 dice: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Para la espalda del necio. Mire, la verdad es que usted y yo ya conocemos el camino, sabemos que el Señor nos ha perdonado, gloria a su nombre, esa dicha, esa felicidad, gócese en eso, pero recuerde que el Señor le dice: mira, ese es el camino, camina por él. No transgreda, no andes buscando la necedad, buscando el camino del pecado y la maldad. Camina por este camino, camina por este camino. Allá en Santiago, el capítulo 4, dice la Biblia ahí, las dos primeras palabras: someteos, o 3, 4, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Sométase a Dios. Sométase a lo que usted ya sabe de la palabra de Dios. Sométase a entender que es el gozo de que sus pecados han sido perdonados. Es el gozo de que usted puede caminar con el Señor todos los días sin engaño de espíritu. Sométase a Dios, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No se le olvide, no se le olvide. Es importante que usted y yo caminemos este camino. Por último, el salmista dice, el versículo 10 del Salmo 32: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. El que espera en Jehová le rodea la misericordia. Oh, mi hermano, la verdad es que necesitamos caminar en ese camino de misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, dice el versículo 11, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Así es que alegres en el Señor, gócese en el Señor, usted que ha sido justificado con la sangre preciosa del Cordero, y cante con júbilo, ¿verdad? Todos vosotros los rectos de corazón. Es la razón, ¿verdad? Usted no se sienta de ninguna manera impedido, ¿verdad? Ni de ninguna manera, ¿verdad? Cortado de la libertad de cantar en su casa mientras estamos cantando aquí en el culto por la transmisión. Usted cante también al Señor, cántele al Señor del cielo, dele gloria y adoración, hermano. Es precisamente el asunto importante de este asunto. Allá en el Salmo 13, dice el salmista, versículo 5: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará con tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien, ¿verdad? Así es que vea en ese salmo también el versículo 2, dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Sabe? El asunto es que si usted y yo no ponemos el consejo de Dios en nuestro corazón, no estamos atendiendo, no estamos esperando en Jehová, porque la Biblia dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperemos en Él, caminemos con Él, caminemos viviendo y haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Y otra vez el Señor nos dice al final de este Salmo 32, nos habla de esa bienaventuranza y dice: dichosos, dice, alegraos, dice, en Jehová y gozaos justos. Alégrese y goce. Gozo y alegría es bienaventuranza. Gozo y alegría es bienaventuranza, y canten con júbilo todos los rectos de corazón. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor, Así es que ese es el asunto importante. Confíe en el Señor. Mire, gócese. Es bienaventurado usted porque sus pecados ya fueron perdonados. Es bienaventurado usted porque sus transgresiones ya fueron limpiadas.
Ya fueron cubiertos todo su pecado. Qué gozo, estimados hermanos, saber esos tremendos pecados con los cuales ofendimos a Dios. Fueron pagados, cubiertos, completo y totalmente. Gócese por ello. Y por favor, camine el camino que usted ya aprendió. Camine el camino del Señor. No le hagamos al necio. Sigamos alabando y glorificando a Dios. Hay bienaventuranza. Camine con Dios. Tenemos el privilegio y la oportunidad de caminar con Él todos los días. Todos los días. Pero sabe una cosa, cada momento y cada cuestión y cada situación, tenemos la oportunidad de examinarnos delante de Dios para confesar nuestros pecados. De examinarnos delante de Dios para confesar nuestros pecados. Así es que hoy que estamos escuchando de la dicha del perdón, será importante, será un buen momento para examinarnos. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos guardando? ¿Qué hay en nuestro espíritu? ¿Hay engaño? ¿Hay pecado? ¿Hay maldad? Decimos que sí, pero la verdad no es cierto. Es tiempo, un buen tiempo para examinarnos y pedirle perdón. Oremos a nuestro Dios. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuevamente delante de ti, Padre Celestial, hemos entregado tu palabra, hemos entregado las preciosas porciones de tu palabra que hablan del gozo, de la dicha, de la bendición, de la bendición tan grande que es que nuestros pecados hayan sido perdonados. Qué glorioso es esto, qué bendición. Padre, alabado sea tu nombre por siempre, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Pero mi Señor, tú sabes, porque nos conoces, porque nos ves, que pecamos día con día contra ti. Que hay cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, que muchas veces estorban nuestra relación contigo. Rogamos, Señor, que en esta hora sea la hora en que cada uno busca, Señor, confesar su pecado delante de ti, para recibir la dicha, el gozo, la felicidad, de que desde el cielo se escuche que aquellos que estamos orando y confesando nuestros pecados somos tus hijos, en quienes no hay engaño. Obra con el poder del cielo, Señor, en cada mente, en cada corazón, en cada espíritu de cada uno de mis hermanos, Padre Celestial. Y obra con el poder del cielo de que podamos vivir conforme a lo dichoso que tú nos has hecho, con el perdón. Gracias, Padre Celestial. Gracias por la salvación. Gracias por lo grandioso que es tu palabra, para fortalecernos, para levantarnos, para animarnos y saber que el nombre de Jesucristo nos recibe la gloria y la honra. Es por tu nombre, es por tu poder, es por tu gracia, es solamente por tu gloriosa misericordia. En el nombre de Jesucristo, Señor, lo entregamos todo a ti. Amén y amén. Vamos a terminar nuestro culto, hermanos, cantando el coro Soy feliz porque Cristo me sana. Volver atrás.
Amado Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra y recordar, Padre Celestial, ser recordados del grande privilegio que tenemos de que nuestros pecados hayan sido perdonados. Señor, te ruego que por favor tú nos ayudes a considerar eso, Señor, y también nos ayudes a caminar, Padre Celestial, en tu camino, Padre Celestial, y perdona nuestros pecados, perdona mis pecados, Padre Celestial, para que no me compares, Señor, con lo que tú has dicho en tu palabra, tu caballo, bueno, te ruego que por favor bendigas a nuestros hermanos en sus hogares, Padre Celestial, y que también tu bendición se quede, Señor, en cada hogar, y te ruego que cada uno medite, Señor, en tu palabra y la ponga en práctica. Te lo suplico en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén.